El hombre es una sustancia individual de naturaleza racional. O sea, esa es la definición de persona. Sustancia individual, porque es único y repetible, de naturaleza racional, porque tiene inteligencia, tiene razón. Bien, ¿qué es además? O sea, es una unidad sustancial de cuerpo, por eso es una unidad sustancial. Es una unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Esto qué significa? Que tiene un cuerpo material y un alma espiritual. El cuerpo es la materia y el alma es la forma. ¿Qué implica? ¿Qué implica el alma? Bueno, el alma implica el respeto a la identidad y a la dignidad de la persona, tanto mía como del otro. O sea, ¿qué significa esto? La unidad sustancial de cuerpo y alma significa que el hombre está compuesto por un cuerpo, que es la materia, y por un alma, que es la forma del cuerpo. Esa forma del cuerpo, que es el alma, implica que tenemos que respetar la dignidad y la identidad, tanto la nuestra como la del otro. Bueno, el hombre entonces, como habíamos dicho, es sustancia individual de naturaleza racional. El hombre es persona. ¿Y por qué es persona? Es persona porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Primero, es creado por Dios a su imagen y semejanza. Bueno, es libre también. ¿Por qué? Porque es libre de elegir entre el bien y el mal. Hay que tener en cuenta que tanto el bien como el mal son fines intermedios que conducen hacia un único fin, que ese es el fin último, que es inmanente, que es un fin último inmanente, que nadie lo puede cambiar, que es único, que es común a toda la humanidad. Y ese fin, ¿por qué? Porque es un orden divino, es un orden natural, y ese fin es el que hace la naturaleza humana. Entonces, fines intermedios, pero al fin último no se lo puede elegir porque hace a su naturaleza humana. Ese vendría a ser lo que es el orden natural. Además, el hombre es alguien. ¿Por qué es alguien? Bueno, porque tiene dignidad. Por eso es alguien, porque tiene dignidad. La dignidad que es el respeto hacia los demás, pero también hacia mí mismo. Es no dejarme humillar. Y respetando a los demás, afirmo mi propia dignidad. Después también, al decir que el hombre es sustancia individual de naturaleza racional, estamos diciendo que el hombre tiene inteligencia, que es capaz de ¿qué? De conocerse y de poseerse. ¿Por qué? Porque es un ser racional, porque tiene inteligencia. Entonces se puede conocer a sí mismo, se puede dominar sus pasiones. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene naturaleza racional. Bien. Y además, por un lado entonces es racional y por otro lado tiene voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Tiene la voluntad de elegir libremente y de darse libremente a los demás. Esa vendría a ser la comunión. Bueno, ¿cuáles son entonces, esto vendría a ser como una especie de resumen, pero cuáles son entonces las notas constitutivas del hombre? Primero, como lo dijimos antes, el hombre es una unidad, es único y irrepetible, de cuerpo y alma, primero. Segundo, es un ser perfectible y se hace perfectible por la educación. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que está creado a imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios, por lo tanto es imperfecto, pero es perfectible, se puede perfeccionar con el tiempo. Bueno, otra nota constitutiva es que es limitado en el tiempo. ¿Por qué? Porque nacemos y morimos. Después, otra característica que es creado a imagen y semejanza de Dios. Otra característica es la de la interioridad, o sea, el hombre tiene una vida interior. ¿Qué significa la interioridad? Bueno, la interioridad significa, primero, o sea, tiene ética, porque puede juzgar entre el deber ser y el deber hacer. O sea, puede juzgar lo que está bien y lo que está mal, deber ser. Y después, de acuerdo a lo que juzgue, si está bien o está mal, actuar en consecuencia. Deber hacer, moral, práctica. Bueno, y después, ¿qué pasa? Una vez que elige, proyecta su vida hacia una meta.
Y como proyecta su vida, va eligiendo, eso es parte de su voluntad, de su libertad, va eligiendo los fines intermedios para poder conseguir esa meta. Entonces, el hombre, como lo habíamos dicho, puede elegir los fines intermedios, pero no el fin último. ¿Y cuál es ese fin último? Ese fin último es el bien común universal. Ese bien común universal es Dios. Dios, ese bien común universal es Dios. ¿Y qué pasa? Ese bien común universal es innato a todos los hombres y hace a la naturaleza humana que está dentro de lo que es el orden natural. ¿Por qué? Porque todos estamos ordenados, esa es la palabra, todos estamos ordenados al bien común universal que es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es una inteligencia ordenadora. Dios es nuestra inteligencia ordenadora y que está por encima del bien común de la sociedad. Está por encima, primero del bien común de la sociedad y por supuesto que está por encima de la persona, porque el orden son jerarquías, son leyes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos una ética universal. La ética universal, justamente como la palabra lo indica, todos estamos ordenados al bien común, que es, todos estamos ordenados al bien universal común, al bien común universal, que es la ética universal, hacer el bien y evitar el mal, y también la naturaleza humana, o sea que es innato ese bien común, hacer el bien y evitar el mal y la naturaleza humana. Bueno, ¿cuál es ese fin último que tanto estamos hablando? Es la felicidad. Y la felicidad tiene dos componentes, la felicidad subjetiva y la felicidad objetiva. La felicidad subjetiva es la satisfacción personal de haber hecho el bien constantemente, de manera continua. Y la felicidad objetiva es hacer el bien continuamente con nuestros actos, en la virtud. Bueno, entonces, por eso está tan relacionado todo con la ética, porque la ética es el conocimiento del bien para practicarlo y del mal para evitarlo. Bien. Bueno, ahora vamos a ir al orden natural y al comportamiento humano. Bueno, a la naturaleza humana la tienen todos los humanos, independientemente de sus características y de sus accidentes. ¿Por qué? Porque es la humanidad. Todos tenemos humanidad. Y la humanidad está relacionada con la dignidad. Todos tenemos dignidad y tiene que ser respetada. Bueno, por otro lado existe un orden natural. Eso quiere decir que este orden natural, la naturaleza humana está regida por leyes, por jerarquías. No es al azar. Está regida por leyes y tiene un orden. Ese orden es el orden natural. El orden natural es, ahí tenemos las características, el orden natural es inmutable. Eso quiere decir que nuestra naturaleza humana no cambia. Es lo que nos hace, todos tenemos humanidad, por eso el orden natural es inmutable. Nuestra naturaleza humana no cambia porque todos tenemos humanidad. Por otro lado, el orden natural es universal, quiere decir que es válido para todos los hombres, en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Bien, y después, por otro lado, el orden natural es objetivo. ¿Por qué? Porque no depende de la voluntad de nadie. La justicia, el bien, no cambian. No van a cambiar. Va a ser siempre lo mismo. Por eso, porque no dependen de la voluntad de nadie. Bueno. Después tenemos otra parte de la bolilla que es la dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Bueno, primero podemos relacionar la dignidad con dignificar al otro. Dignificar al otro quiere decir respetarlo, respetar al otro. Bueno, y actuar con dignidad entonces, actuar con dignidad significa respetar al otro. O sea, actuar con dignidad significa actuar con respeto. Esto es importante. Actuar con dignidad significa actuar con respeto. ¿Respeto a quién? Hacia uno mismo y respeto hacia los demás. Bueno, ¿qué es la dignidad? La dignidad es un valor. Y este valor es innato, lo tienen todos los hombres.
porque todos los hombres, o sea, al decir que es innato, porque todos los hombres nacemos con dignidad. Y la dignidad es no dejarse humillar, o sea, respetarse a uno mismo y no dejarme humillar para que me respeten los demás, evidentemente. Bueno, la dignidad, por otro lado, para poderlo decir claro, es la fuente de las demás virtudes morales. O sea, siempre se parte de la dignidad para que después surjan todas las demás fuentes, todas las demás virtudes morales. Bueno, el respeto por el otro significa, o sea, ¿qué significa el respeto por el otro? Significa respetar las diferencias. Entonces, el respeto por el otro, la dignidad que es el respeto por el otro, significa respetar las diferencias con el otro. Entonces, al respetar al otro, estoy haciendo que esa persona se sienta digna y se sienta libre. Y por otro lado, al respetarlo, también me estoy afirmando mi propia dignidad. Soy digno porque respeto a la otra persona. Bien. Bueno, y después tenemos otro punto que es la afectividad humana. ¿Y qué es la afectividad humana? La afectividad humana es la expresión, el diálogo, la comunicación de la ternura. Es la comunicación de lo que uno tiene en su interior hacia el otro ser humano. Es manifestarlo. ¿Y cómo se puede manifestar? Además también es enseñar el respeto, porque la afectividad humana también tiene que ver con los hijos, no solamente sexual. Es enseñar el respeto hacia el otro, es enseñar el pudor, es enseñar la modestia, es enseñar los roles del papá y de la mamá en la casa, es enseñar la manifestación de afecto, que los niños vayan aprendiendo desde chicos cómo se aman sus papás y se aman de una manera pura, casta, virtuosa. Predicar con el ejemplo para servir de modelos para las próximas generaciones. Bien, después, ¿qué es en sí la afectividad? Es expresarnos con ternura hacia el otro, hacia el objeto de nuestros afectos. Es sacar a la luz nuestra interioridad para manifestárselo a la otra persona, y evidentemente que está relacionado con la dignidad, porque la dignidad es respetar al otro y hacer que el otro se sienta digno. Y qué mejor que se sienta digno si le estamos manifestando nuestro afecto que está en nuestro interior. ¿Cómo son las formas de expresar afecto? Son verbales, a través de las palabras, o no verbales, a través de los gestos, a través de las miradas, a través de las actitudes, hasta de los silencios. Y la más importante de todas las expresiones de la afectividad, digamos que es la suma de todo, es la sexualidad. Somos seres sexuados. Pero, ¿qué pasa? También somos diferentes. El hombre y la mujer son distintos. Tienen una distinta forma de pensar, tienen una distinta forma de actuar, tienen distintas formas de sentir y de manifestarse. O sea, cada uno con su sexo. Bien. Y también la sexualidad también tiene etapas. Por ejemplo, vamos a tomar la pubertad, que es la que tenemos que enseñar nosotros. Bueno, en esta etapa de la pubertad existe una atracción erótica hacia el otro sexo, pero que se manifiesta más por curiosidad que por sentimientos. Y tenemos que decir otra cosa, digamos que en esta etapa son las hormonas y se da lo que se llama la química del amor. Bueno, después por otro lado, algo que tiene que ver pura y exclusivamente con la sexualidad, es la máxima expresión del amor, porque es una máxima expresión. Se une la atracción física, erótica, con el amor. Entonces, ¿qué pasa? La sexualidad es la máxima expresión de la personalidad, porque se manifiesta en todos los planos. Se manifiesta en el plano intelectual, en el plano, o sea, en el alma, en el plano espiritual, y también se manifiesta en el plano físico y hormonal. Y la relación más satisfactoria es una relación sexual más satisfactoria es cuando se trata de una relación significativa, porque allí se produce la unión del cuerpo y el alma. Ahora vamos a ir al desarrollo de lo que es el aparato reproductor. Bueno, el aparato reproductor tiene como fin, justamente como la palabra le indica, la reproducción de la especie humana. Ese sería su fin fundamental.
Y tenemos dos tipos de aparatos reproductores, que es el masculino y el femenino. Bien, las funciones del aparato reproductor masculino consisten en producir, transferir, o sea, primero los produce, ¿en dónde? En los testículos, después los transmite, ¿a través de qué? De las vías espermáticas, y después los introduce en la vagina a través del pene. Bien, entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Produce, transfiere e introduce el esperma, ¿dónde? En el aparato reproductor femenino. Bueno, el aparato reproductor masculino cuenta con órganos. Estos órganos pueden ser internos o externos. Bueno, un ejemplo de órganos internos podemos tener a la próstata, podemos tener a la uretra, podemos tener a la próstata, podemos tener a la vesícula seminal. Esos son los que están en el interior del organismo. Y los órganos externos tenemos a los testículos, al escroto, o sea, tenemos testículos, escroto, pene, glándulas, conductos deferentes. Testículos, pene, escroto, conductos deferentes. Bueno, los órganos que son más importantes para entender a la materia tenemos a los testículos. ¿Qué son los testículos? Bueno, los testículos son aquellos órganos que se encargan de producir el esperma. Después tenemos a las vías espermáticas. Bueno, las vías espermáticas son aquellas que se encargan de trasladar el esperma hacia el exterior. Esas son las vías espermáticas. Después tenemos a las glándulas anexas. Bueno, las glándulas, como la palabra lo indica, son las que se encargan de segregar, de hacer las secreciones, de hacer secreciones. O sea, hacen secreciones de hormonas que permiten la viabilidad de los espermas. ¿Por qué? Porque los transportan, los nutren y los maduran. Esa es la testosterona. Entonces, ¿qué son las glándulas anexas? Bueno, las glándulas anexas son las encargadas de producir testosterona. ¿Qué es lo que hace la testosterona? Hace lo siguiente, son las que ayudan a transportar, a nutrir y a madurar al esperma. Y después, ¿qué es el pene? Bueno, el pene es el órgano copulador externo, que es el que se encarga de introducir el semen en la vagina, el esperma en la vagina. Bueno, y después tenemos el órgano reproductor femenino. ¿Cuál es su función? Bueno, la función del órgano reproductor femenino consiste en fertilizar, gestar, o sea, en fecundar. Consiste en la fecundación, en la gestación y consiste en fecundar, gestar, parir e implantar. No, claro, primero es implantar. O sea, consiste en fecundar. Primero está la fecundación que se produce en la trompa de falopio. Después está la implantación. Bueno, la implantación se produce cuando se traspasa el endometrio y se llega al útero. Entonces, en el útero es donde se aloja el huevo cigoto fecundado. Y después tenemos, entonces, primero tenemos la fecundación, después tenemos la implantación, después tenemos la gestación y después, por último, la aparición. Bueno, ¿cuál es entonces su función fundamental? Que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide, sea conducido por las trompas de falopio, ingrese por el endometrio, o sea, que es lo que se está preparando, y ingrese en el endometrio y siga su ciclo hasta el parto. Bueno, ¿qué es el hipotálamo? Bueno, el hipotálamo es fundamental. Se trata de es una glándula endocrina. Entonces, ¿qué es el hipotálamo? Se trata de una glándula endocrina que está ubicada en el sistema nervioso central y es la encargada de secretar hormonas que vienen a inhibir que vienen a hacer lo siguiente, que vienen a inhibir o a estimular
la secreción de otras hormonas, o sea que inhiben o estimulan la secreción, inhiben o estimulan la secreción de otras hormonas. Bueno, se encarga, el hipotálamo es el que se encarga de regular el ciclo menstrual. O sea, más que nada se encarga de liberar las hormonas para regular el ciclo menstrual. Entonces el hipotálamo es la glándula endocrina ubicada en el sistema nervioso central que se encarga de segregar las hormonas necesarias, que se encargan de regular, o sea, se encarga de liberar, segregar las hormonas necesarias que se encargan de regular el ciclo menstrual. Bueno, entonces, ¿qué es entre otras? Pero esto es lo que me interesa a mí. Entonces, ¿qué es en sí? Es el lugar donde se inicia el proceso fisiológico de la menstruación. Entonces, el hipotálamo es el lugar donde se inicia el ciclo fisiológico de la menstruación. Y segrega, y es el lugar donde se segregan las hormonas ováricas, que son los estrógenos y la progesterona. Bueno, los estrógenos son hormonas ováricas, que se segregan antes de la ovulación y son las que se encargan de preparar al óvulo para que se transporte, para que se vaya transportando a través de las trompas, salga de los ovarios, se transporte a través de las trompas de falopio hasta llegar al lugar óptimo donde se va a producir la fecundación, que es el momento de la ovulación, o sea que se encarga de todo ese trayecto antes de la ovulación. Y se encarga, estimula, digamos que sirve la progesterona, los estrógenos sirven para estimular a las demás hormonas y ocurre antes de la ovulación. Digamos que durante el ciclo menstrual, durante esos 7 días del ciclo menstrual, es el momento de mayor concentración de progesterona, de estrógenos. Bueno, y después tenemos por otro lado a la progesterona. Bueno, la progesterona son aquellas hormonas que también son segregadas, liberadas por el hipotálamo y que son las que se encargan de el proceso que va desde la ovulación hasta la gestación. Bueno, desde la ovulación hasta la implantación del huevo cigoto en el endometrio. Entonces son las que se encargan de ayudar a que se prepare el endometrio para poder recibir al cigoto y se implante en las paredes del útero. Ayuda a que se desarrolle el embarazo. Vamos a ir al ciclo menstrual. Bueno, el ciclo menstrual se trata de un proceso, es un proceso cíclico. ¿Qué pasa en el ciclo menstrual? Es el lugar, es el momento donde se desarrollan los óvulos. El ciclo menstrual es el momento donde se desarrollan los óvulos. ¿Y para qué? Para un posible embarazo. O sea, se preparan para hacer posible un embarazo. Es un ciclo, es un proceso y se inicia el primer día de la menstruación y se termina el día anterior al primer día de la menstruación. Su duración es variable entre 28 y 35 días. ¿Y qué es la menstruación? Bueno, la menstruación se trata de un sangrado vaginal por una destrucción de las capas del endometrio. Bueno, pero se trata de un sangrado vaginal. ¿Y por qué se produce? Se produce porque no se implantó el blastoncito. O sea, se produce por la no implantación del blastoncito, entonces hay una destrucción del tejido endometrial y esa destrucción del tejido endometrial es lo que trae como consecuencia el sangrado vaginal. Bien, después tenemos la fecundación. Bueno, la fecundación es el fruto de una relación sexual. ¿Quiénes intervienen? Intervienen los espermatozoides y los óvulos. Entonces, los espermas, ¿qué hacen? Los espermas en un primer momento, ingresan por la cavidad vaginal, a través del pene, a través de la eyaculación, y son impulsados por ondas rítmicas que son los flagelos. Son impulsados por ondas rítmicas que son los flagelos. Los flagelos están dentro de la trompa de falopio. Entonces, ¿qué pasa? El espermatozoide está siendo impulsado justamente por la acción de las hormonas
en este caso intervienen los estrógenos, y son impulsados por esas ondas rítmicas a través de las ondas rítmicas que son los flagelos. ¿Y qué hace? Se encuentran ¿dónde? Los espermatozoides. Los espermatozoides se van a encontrar en un lugar específico de la trompa, no se van a encontrar en cualquier lado. Es un tercio, es el disto tercial, el tercio distal, algo así se llama. Bueno, pero se van a encontrar ahí, no se van a encontrar en ninguna parte más. Bien, que es un lugar específico de la trompa de Falopio. Bueno, tercio distal, ahí está. Se encuentran entonces en el tercio distal y ahí es donde se produce la fecundación. ¿Cómo se produce la fecundación? ¿Cuándo entran en contacto? Bueno, entonces, volvemos a empezar. La relación sexual es la primera fase de todo este desarrollo, que es el ingreso. Tenemos una primera fase. Entonces podemos dividir a esta relación sexual, a esta fecundación en fases. La primera fase es el ingreso del espermatozoide a través de la vagina. Los espermatozoides viajan a través de la trompa de Falopio gracias a los flagelos, que son ondas rítmicas. Esas ondas rítmicas van trasladando el espermatozoide hasta una zona específica que es el disto tercial, el tercio distal, ¿no? ¿Qué es el tercio distal? ¿Qué es el tercio distal? Es el lugar específico donde se encuentra el espermatozoide con el óvulo, porque el óvulo ya está lo suficientemente desarrollado como para producir ese encuentro. Entonces, después los espermatozoides entran en contacto con el moco cervical. El moco cervical, como ya lo sabemos, en ese momento tiene que ser transparente, tiene que ser abundante, tiene que ser húmedo y tiene que ser flexible y permeable para permitir la entrada hacia el núcleo del óvulo, o sea, hacia el ovocito, por parte del espermatozoide. Bueno, entonces en ese momento se produce una fusión. Esa fusión es cuando uno de los espermatozoides traspasa el moco cervical e ingresa dentro del ovocito. Y allí es donde se produce el proceso de la espermatogénesis y de la fusión, o sea, ahí es donde se fusionan y ese es el momento en el que comienza una vida humana. El resto de los espermatozoides, pasadas 24 horas, son destruidos. Son destruidos porque por el pH de la vagina, porque son cuerpos extraños, entonces son destruidos. Bueno, pero tenemos que decir una cosa, que en esa fusión, en la parte de la fusión, es donde se comienza, donde se establece que hay un comienzo de una nueva vida. ¿Por qué? Porque se produce la espermatogénesis, que es que se aporta 50% de cromosomas, el 50% del padre, el 50% de la madre, 23 cromosomas del padre, 23 cromosomas de la madre. Fusión y se conforma un nuevo ADN de un ser único e irrepetible, porque es una sustancia individual de naturaleza racional. En ese momento es cuando Dios les infunde el alma. Entonces ya es un ser humano completo, único e irrepetible. Bueno, entonces, para establecer como un principio, cuando se da la fecundación, cuando se fusionan los gametos. O sea, cuando se fusionan los gametos formando un nuevo ser. O sea, cuando se fusionan los gametos y ahí es donde se conforma el huevo cigoto, que es una única célula que luego se va a ir dividiendo. Se trata de un nuevo ser distinto a los progenitores y después, bueno, ahí es donde empiezan todos los principios morales de que como es un nuevo ser distinto a sus progenitores, no les pertenece. Es un ser autónomo que tiene un desarrollo autónomo y que esa implantación en el útero, o sea, en el endometrio, en esa mucosa donde se está alojando, es solamente temporal, es un alojamiento temporario donde va a recibir nutrientes, pero nada más. Bueno, entonces, esa célula única, o sea, para poder como reconocer lo anterior del ADN, contiene todo el diseño genético para conformar un nuevo ser. O sea, para permitir que ese ser se desarrolle.
o sea, conforma todo su ADN, que estamos determinados desde el momento de la concepción, porque el diseño es así. Bueno, luego comienza lo que es la espermatogénesis, o sea, comienzan a subdividirse las células. Tienen muchas divisiones y así es como se va conformando, tiene muchas subdivisiones y va transitando a través de las trompas de falopio para poder llegar a lo que es el útero. Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante, que todos los seres humanos, o sea, es como un concepto, todos los seres humanos comenzamos nuestra vida a nivel molecular. Todos los seres humanos comienzan su vida a nivel molecular. Es en ese momento donde Dios nos infunde el alma. Por eso se afirma que la vida se comienza a partir de la fecundación. Y después dice, ¿por qué se niega este momento? Bueno, los abortistas tienen sus argumentos diciendo de que el momento de la fecundación hay un preembrión, que es un preembrión y que recién es embrión cuando se implanta en el vientre materno, cuando se implanta en el útero. Entonces, bueno, utilizan este argumento más que nada para negar que abortar antes, o sea que producirse un aborto antes de la implantación es un asesinato. No tienen fundamentos científicos y se dice que la implantación en el endometrio solamente proporciona alojamiento y nutrientes, pero nada más, porque el ser humano ya está conformado con anterioridad. Bueno, entonces después tenemos lo que es el desarrollo de la vida humana y vamos a hacer un poquito repetitivo, vamos a repetir lo anterior. Primero tenemos el tránsito del espermatozoide a través de los flagelos, que son las ondas rítmicas. Luego se produce un encuentro entre el espermatozoide y el óvulo. El óvulo que tiene un moco cervical, una capa que lo recubre. Bueno, penetra el espermatozoide correspondiente y se produce el principio de la espermatogénesis, donde empieza la fusión. Luego de la fusión se conforma lo que es el huevo cigoto. Entonces, después de que se conforma el huevo cigoto, ¿qué pasa? O sea, que es el momento de la fertilización. Luego se produce un tránsito de ese huevo cigoto hacia el útero, que es hacia el endometrio, para colocarse ahí. Ese tránsito dura 7 días. Durante esos 7 días se van produciendo todas las subdivisiones necesarias, se sigue subdividiendo hasta llegar a el útero e implantarse. Bueno, entonces el cigoto, como dijimos antes, se va dividiendo en un racimo de células y después viaja a través de la trompa de falopio para poder anidarse en el útero. Cuando pasan 9 meses, o sea que tienen distintos desarrollos, cuando pasan 9 meses, el cerebro del niño recibe información para que se comience el proceso del parto y luego se produce el nacimiento. Punto. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema clave del programa y bueno, de la materia, que es la ética de la regulación de la natalidad. Bueno, como bien sabemos, la ética se compone de 3 momentos, o sea, para hacer un juicio ético, juicio moral, que es, primero hay que observar el objeto, que es el acto en sí, después tenemos que observar los fines y por último las circunstancias. En este caso vamos a observar, está muy relacionado con las 2 dimensiones del matrimonio, que es, los fines del matrimonio son procreativos y unitivos. Y en el caso de utilizar métodos anticonceptivos que no son naturales, se estaría separando estas 2 dimensiones, porque dejaríamos de lado el fin procreativo que tiene el matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Es malo, el anticonceptivo es malo porque atenta contra la naturaleza del matrimonio. Bueno, entonces tenemos, dentro de lo que es esta ética de la regulación de la natalidad, tenemos 2 tipos de métodos. Los métodos naturales y los métodos anticonceptivos. Los métodos naturales son métodos no conceptivos, o sea, no son anticonceptivos, sino que son no conceptivos. Se trata de métodos naturales porque lo que proporcionan es información
sobre los días que los esposos tienen que tener abstinencia. Se trata en sí de un diagnóstico de los días fértiles. Entonces estos métodos, ¿qué pasa? Al ser naturales no modifican la unión sexual de la pareja y son abiertos a la vida, porque en cualquier momento uno puede decidir, o sea, uno se puede arrepentir y decidir tener relaciones en el día fértil, entonces no se está modificando, son abiertos a la vida y no se está modificando, pues son totalmente naturales y no van en contra del acto sexual. Bueno, en los métodos naturales tenemos tres tipos de métodos. Primero tenemos el método de la temperatura basal. Este método consiste en que la mujer se debe tomar la temperatura todos los días del ciclo. Entonces, cuando se toma la temperatura, hay un momento, una etapa del ciclo que son aproximadamente 10 días, la temperatura está más alta. En ese tiempo, la mujer debe abstenerse de tener relaciones sexuales, de mantener relaciones sexuales. Tiene que haber abstinencia si se quiere la anticoncepción, la no concepción. Bueno, después otro método es el método Billings o de ovulación. Y acá en el gráfico me falta un método más, que es el sintomático, que eso después lo voy a explicar. Bueno, entonces tenemos el método Billings o de ovulación. Bueno, este método consiste en la verificación, o sea, en el diagnóstico, en el control, en fijar un patrón del moco cervical. ¿Cómo se fija este patrón del moco cervical? Controlándolo todos los días durante un año. Entonces se controla el moco cervical y se observa. Entonces, ¿qué pasa? Porque el moco tiene distintas características. Entonces, si tenemos un moco, entonces se verifica el moco cervical. Entonces tenemos dos tipos de mocos, tenemos el moco E y el moco G. Si tenemos un moco E, el moco E ¿cómo es? Bueno, su apariencia. Bueno, su apariencia es elástica, transparente, es abundante, sensación de humedad y sobre todo lo que es, pero eso se sabe internamente, es permeable. Bueno, este moco es un moco fértil. Este moco, digamos que es el máximo concentración de estrógenos y se trata de un moco fértil y que se da en un determinado periodo del ciclo menstrual. ¿Cuándo se da? Se da en el periodo, de la ovulación, o sea, se da antes y durante la ovulación. O sea, pasado el periodo de la ovulación empieza a actuar el otro moco, o sea, se empieza a conformar el otro moco, que es el moco infértil, que es el moco tipo G, que es el moco donde interviene la progesterona. Bueno, entonces, el moco tipo G, ¿cómo es? Es espeso, es amarillento y es impermeable. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que el moco tipo E nos sirve para muchas cosas. Por un lado nos sirve con su diagnóstico, nos sirve para tener una abstinencia de 5 días. Cuando aparece ese moco hay que tener una abstinencia de 5 días si se quiere no concebir, si el fin es no concebir. Pero también sirve el diagnóstico sobre ese moco para la fertilización asistida. ¿Por qué? Porque al saber los días que la mujer es fértil son los días que hay que tener, o sea, hay que concentrar las relaciones sexuales, y a su vez también sirve para alertar que el marido se abstenga por 3 días de tener relaciones. ¿Para qué? Para aumentar la calidad de ese esperma. Bien, entonces los mocos tenemos, entonces, ¿qué pasa? Para poder saber este tipo de método, bueno, hay que observar el patrón mucoso, como habíamos dicho. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Los tipos de mocos dependen de la hormona que actúe. Ya acordate que las hormonas se generan en el hipotálamo y son las que controlan las demás hormonas. Y estas son las hormonas ováricas, que son los estrógenos y la progesterona. El moco tipo G, que es el de la progesterona, es considerado el moco infértil. Este moco actúa con posterioridad a la ovulación y conforma un moco cervical amarillento, espeso, impermeable. ¿Para qué sirve este moco? Para conformar lo que es el tapón, o sea, el tapón ovárico. ¿Qué es el tapón? Bueno, es un tapón.
del útero, no ovárico. El tapón del útero. ¿Qué es el tapón? Bueno, el tapón es el que conforma esto y sostiene a todos los demás, a todo el moco cervical que se aloja en el útero, que forma lo que es el endometrio. ¿Para qué? Para permitir la anidación. Entonces este moco es un moco infértil y este moco no ayuda a que el espermatozoide ingrese en el óvulo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la apariencia del moco es así, quiere decir que esos días sí se puede tener relaciones sexuales. Bueno, y después el moco E, que es el moco estrogénico. Bueno, este moco tiene otra apariencia completamente distinta. Es un moco de color, es transparente, es abundante, es permeable, da una sensación a la mujer de humedad. Y bueno, y este moco lo que tiene, ¿qué es lo que hace? Bueno, primero ayuda al traslado, es el que interviene para ayudar, interviene, o sea, influye sobre los flagelos, que son las ondas rítmicas, para que el espermatozoide pueda encontrarse con el óvulo en el tercio distal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo ayuda a que el óvulo, a que el espermatozoide avance. Después, por otro lado, permite que uno de todos esos espermatozoides penetre el moco cervical e ingrese en el óvulo, después, en el ovocito. Después, también lo que hace es seleccionar cuál es el esperma de mejor calidad para permitir el paso y, digamos que, descartar el resto, que van a caer en el pH de la vagina y van a ser eliminados porque son cuerpos extraños. Bien, entonces por eso es que facilita y selecciona, y además también otra de las cosas que hace, que eso me había olvidado, es que lo nutre al esperma. Nutre para que el esperma tenga viabilidad, para que viva, para que tenga fuerza y para que vaya ascendiendo y tenga la energía necesaria para poder encontrarse con el ovario, con el óvulo. Bueno, después tenemos un tercer método, que es una combinación de los dos anteriores, que es el método sintotérmico. Bueno, el método sintotérmico, como la palabra lo indica, es una combinación. ¿Qué es lo que se combina? Bueno, se combina por un lado el térmico, el térmico basal, que ese es de la temperatura basal, que es tomarse la temperatura todos los días para establecer un patrón y para saber cuándo es el día que aumenta la temperatura. Y el método Billings, porque el método Billings es la observación del moco cervical. ¿Por qué? Porque el moco cervical es un síntoma, por eso es sintomático, es un síntoma. Si está transparente, se sabe que es un momento de fertilidad de la mujer. Además, también se observan otros síntomas como dolores abdominales, como aumento del tamaño de los pechos, sensibilidad, dolores de cabeza. O sea, tienen una serie de síntomas que se tienen que observar a lo largo del proceso. Bueno, después, ahora pasamos a los anticonceptivos. Bueno, los anticonceptivos, el juicio moral que se hace a los anticonceptivos es que el objeto es ilícito. Su objeto en sí es ilícito, entonces no hace falta analizar ni el fin ni las circunstancias. ¿Por qué eso es su objeto ilícito? Porque al ser anticonceptivos son antinaturales, atentan contra el orden natural, primero. Segundo, que atentan contra la finalidad unitiva y procreativa del matrimonio. Entonces, por eso su objeto es ilícito y no hace falta analizar el resto. ¿De qué se trata la anticoncepción? Bueno, la anticoncepción es la prevención intencionada de la concepción. O sea, anticoncepción, prevención intencionada de la concepción. Y tenemos distintos tipos de métodos. Primero, por ejemplo, tenemos el método Barrera. El método Barrera es el preservativo y el diafragma. Después tenemos los anticonceptivos hormonales, que intervienen en estas dos hormonas que están presentes en todo el ciclo, que son la progesterona y la progesterona y el estrógeno. Bueno, entonces, ¿cómo se pueden administrar estos anticonceptivos hormonales? Tenemos de manera oral, a través de la píldora, de manera inyectable y de manera subcutánea. Bueno, lo que es los anticonceptivos orales, bueno, la estrella es la píldora.
Bueno, la píldora, y después tenemos la píldora y la diferencia con la mini píldora. Bueno, la píldora entonces se administra durante 21 días y se descansa 7 días. Y después se vuelve a administrar. La píldora es una dosis, tiene bajas dosis de estrógenos, que puede tener baja dosis de estrógenos o de progesterona. Depende de qué tipo de píldora se trate. Si tiene una baja dosis de estrógeno, lo que hace, o sea, si tiene baja dosis de estrógeno, lo que hace es modificar el comportamiento de la hipófisis. Entonces, ¿qué pasa? Da los efectos contrarios. Por ejemplo, en el caso de que sean solo estrógenos, entonces, ¿qué hace? El mucus cervical, en lugar de ser transparente y permeable, pasa a ser impermeable, entonces impide lo que es la fecundación. Bien, y si se inyectan estrógeno, si se inyecta progesterona, lo que hace es que permite la fecundación, pero no permite la implantación, porque el moco cervical, que es donde influye la progesterona, se vuelve, digamos que se disuelve, hace que se disuelva el tapón del útero, entonces cuando se disuelve el tapón, el cigoto sale, se expulsa. Bien, después tenemos, bueno, entonces eso tenía la píldora. Después tenemos la mini píldora. Bueno, la mini píldora se toma durante 30 días y su efecto es abortivo. ¿Por qué? Porque se implantan, como lo había explicado antes, se dosifican, tiene bajas dosis de progesterona y lo que hace justamente es disolver el tapón y hacer que no se pueda anidar el huevo cigoto ya fecundado, el embrión. Bueno, después tenemos la píldora del día después, que es el misoprostol. Bueno, la píldora del día después, que es el misoprostol. Bueno, entonces esta píldora tiene altas dosis tanto de progesterona como de estrógenos, y son altas dosis. Se ingiere el día después de tener la relación sexual y tiene dos efectos. Por un lado, en el caso de que la mujer no haya ovulado exactamente en ese día, produce una infertilidad temporal. O sea que, ¿por qué produce una infertilidad temporal? Porque los espermas tienen una viabilidad de 48 horas. Entonces, y si justo en el tránsito del óvulo hasta el tercio distal se puede producir el encuentro, entonces en ese momento lo que produce es una infertilidad temporaria. Y en el caso de que ese óvulo haya sido fecundado, lo que produce es un aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque disuelve el tapón y hace que eso en su debido momento se expulse. Entonces, bueno, tiene un doble efecto. Bien, ¿qué es lo que hacen las... bueno, y después tenemos el DIU. Bueno, el DIU se llama dispositivo intrauterino. Bueno, está compuesto por plástico, o sea, por materiales de plástico, por cobre, y también tiene progesterona. En la punta de la hélice que forma el cobre. Bueno, se introduce a la mujer a través del endometrio. Se introduce a la mujer a través del cuello del útero, no del endometrio, del cuello del útero, y queda implantado en el útero. Como se trata de un cuerpo extraño, entonces el organismo lo quiere expulsar, y para querer expulsarlo lo que hace es producir glóbulos blancos. Entonces, al producir primero la combinación con el estrógeno, que hace que impacta sobre el moco cervical. Bueno, entonces la mujer, al producir glóbulos blancos, lo que hace es que se modifique toda la estructura de sus hormonas. ¿Por qué? Porque el mucus cervical, de ser espeso para permitir la anidación, pasa a ser más flexible y logra que se disuelva el tapón del útero. O también actúa sobre los estrógenos, o sea que modifican justamente por la intervención de los glóbulos blancos, entonces impiden la fertilización. Bien,
Eso es lo que hace el DIU. Entonces tiene, en definitiva, lo que tiene el DIU es un efecto abortivo. Bueno, entonces, ¿qué hace la píldora? Bueno, como es una concentración de hormonas, lo que hace la píldora es influir negativamente sobre el endometrio, volviéndolo, en lugar de volverlo rígido, para permitir la implantación, lo vuelve flexible y disuelve el tapón del útero. Después también actúa negativamente sobre la hipófisis, porque produce un descontrol. Por eso es totalmente antinatural, porque hace que la hipófisis funcione de manera inversa a lo que tiene que funcionar. Entonces, influye sobre la hipófisis porque bloquea la ovulación. Bueno, entonces, a ver, vamos a decirlo otra vez. Influye sobre la hipófisis porque bloquea la ovulación, que ya lo habíamos estudiado, que es ese momento que se produce durante el ciclo, que es donde el óvulo se va madurando hasta llegar al tercio distal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bloquea la ovulación porque intervienen los glóbulos blancos. Y también lo que impide es la implantación en el mucus cervical. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Al bloquear la ovulación hace más difícil, esto es importantísimo, al bloquear la ovulación hace más difícil la penetración del esperma porque se modifican las características del mucus. Y es como habíamos dicho antes, o sea, para decir como para cerrar el tema, es una combinación de estrógenos y progesteronas que alteran el funcionamiento de la hipófisis. Ahora vamos a desarrollar el aborto. Bueno, primero vamos a empezar por el concepto. El concepto de aborto es la interrupción del embarazo, provocando la expulsión del feto en un periodo no viable de la vida. Entonces, ¿qué es el aborto? Es la interrupción del embarazo provocando la expulsión del feto en un periodo no viable de la vida. ¿Qué tipos de abortos tenemos? Tenemos tipos de abortos, el aborto provocado y el aborto natural, el espontáneo. Entonces tenemos dos tipos de aborto, tenemos el provocado y el aborto espontáneo. El aborto espontáneo se da por causas naturales, como por ejemplo un embarazo ectópico. En cambio, el provocado es un aborto intencional. Bueno, ¿qué pasa con el aborto? ¿Cuáles son sus consecuencias? Bueno, tenemos consecuencias sociales porque afecta el recambio previsional, afecta el recambio de la población e impide que es el desarrollo de una población. Bueno, porque la sociedad se está envejeciendo. Después tenemos consecuencias personales, estas son directamente que afectan a la madre. Y pueden ser consecuencias físicas o pueden ser consecuencias psicológicas. Las consecuencias físicas, un aborto puede provocar la muerte, puede provocar infertilidad, puede provocar perforación del útero y hasta puede provocar varios tipos de cáncer. Bueno, y las secuelas, o sea, esas son las secuelas. Después tenemos las secuelas, psicológicas. Las secuelas psicológicas es lo que se conoce como el síndrome del posparto. Bueno, el síndrome del posparto es, hay una frase que lo resume todo, que dice que es muy rápido sacar al bebé de la panza de la madre, pero es muy difícil sacarlo de la cabeza de su madre, porque esas secuelas psicológicas la persiguen todo el resto de su vida, porque las madres no se perdonan el haber expulsado una vida, el no haber permitido el desarrollo de una vida. Y son secuelas psicológicas que hasta persiguen a través de la negación de esa persona, que se niega a sí misma el acto que cometió. Y pueden derivar en otras cuestiones como drogadicción, prostitución, alcohol. O sea, traen otro tipo de vicios justamente por esa falta de sentido de la vida. Bien. Después tenemos exactamente cuáles son los métodos abortivos. Bueno, primero tenemos vamos del mayor a menor. Bueno, son todos malos, pero tenemos por ejemplo la cesárea. ¿Qué es la cesárea directamente? Es un parto por cesárea. ¿Cómo es esto? Se abre el abdomen de la mujer, se abre el útero, se extrae al niño, que generalmente casi todos los niños nacen con vida, y luego del nacimiento se lo mata directamente y después se lo tira a la basura. Ese es el aborto por cesárea.
Después tenemos el aborto por succión, por aspirado succión. No. Después tenemos el aborto por envenenamiento. Bueno, ¿cómo es este aborto por envenenamiento? Se introduce una aguja, o sea, se introduce una aguja en el abdomen de la mujer hasta llegar a la bolsa amniótica. Esa aguja contiene veneno. Con ese veneno se mata al feto, que muere a la hora, y al día siguiente se provoca el parto. Bueno, después tenemos otro método que es el del aspirado. Bueno, este método del aspirado o succión se introduce primero se anestesia el cuello para que se dilate el cuello del útero. Entonces, lo primero que se hace con es una anestesia. Se anestesia el cuello del útero para que se abra el cuello del útero, para que se dilate. Y luego se introduce una aspiradora que aspira al feto, lo succiona y lo saca del útero. Bueno, y después tenemos la dilación o legrado. También se produce con una anestesia para dilatar el cuello del útero, y en este caso se introduce una cuchara que va fragmentando al feto, lo va destruyendo, así como dejándolo como en pedacitos, para que después aspirarlo y expulsarlo. Bueno, el legrado tiene altos riesgos, tiene muy altos riesgos. Bueno, después tenemos cuáles son, que hay que decirle no al aborto. O sea, cuáles son tenemos todos argumentos. Bueno, estos argumentos dicen hay que decirle no al aborto. Bueno, y es una combinación con las mesas abortivas, que también hay otro tipo de aborto que es a través de vías orales, que con estas vías orales se hace que se provoquen contracciones en el útero, que provocan las contracciones fuertes en el útero que hacen que se expulse ese feto. Bueno, después tenemos estos argumentos que hay que decirles que no al aborto. Bueno, el primer y fundamental argumento, porque el feto es persona. ¿Y en qué sentido? Que se es persona desde el momento de la fecundación. Desde el momento del encuentro de los gametos femeninos y masculinos, que se produce la espermatogénesis y empieza la división celular. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos el cigoto con toda la información necesaria para que el ser humano en desarrollo. Y que es un ser humano autónomo, que no es parte del cuerpo de la mujer, por eso no hay derecho al aborto, porque estamos hablando de un nuevo ser humano, autónomo, con toda la carga genética necesaria para que se pueda desarrollar. Ese es uno. Después tenemos de que la naturaleza es sabia y desarrolla en la mujer una placenta. La placenta es una barrera natural para proteger al niño de que la madre no lo expulse. Sirve de barrera natural. Bueno, entonces, por un lado, entonces no se puede matar a un inocente e indefenso. Sea la causa que sea, no se justifica la privación de la vida de un ser humano. Después, otra de las cuestiones, que no existe derecho al aborto, no existe derecho de la mujer a abortar porque es su propio cuerpo. Es su propio cuerpo, pero está alojando a un cuerpo distinto al de ella, que es autónomo, es un ser humano, es único, irrepetible, indivisible, que tiene el derecho natural e inalienable. Tiene un derecho natural, o sea, tiene un derecho natural, inalienable a la vida, y nadie está legitimado para privar una vida. Bueno, porque se trata entonces, el aborto es una violación a los derechos humanos y a las convenciones internacionales, porque se trata de un derecho inalienable. No se justifica el aborto ni siquiera en caso, o sea, no se justifica el aborto ni siquiera en caso, solo se puede llegar a justificar, no se justifica el aborto ni siquiera en caso de eugenesia, o sea, cuando corre riesgo la vida de la madre. O sea, ¿por qué? Porque estamos matando una vida. Lo que tenemos que hacer es usar todas las tecnologías, todo lo que tenemos disponible, pero ¿para qué? Para el beneficio de la vida, para que haya vida, para que viva tanto la madre como el hijo. Después, como habíamos dicho antes, los hijos no son propiedad de los padres, no son un objeto ni de deseo ni de desprecio, son sujetos. Son sujetos únicos, irrepetibles, con derechos inalienables,
tienen derecho a la vida, que es el derecho de la persona por nacer, tiene derecho a desarrollar su vida. Bueno, después se dice que el aborto es el mayor genocidio de la humanidad. Además, todos los seres humanos, entonces el aborto es el mayor genocidio de la humanidad. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir. Y no hay derecho a la selección. O sea, no podemos incentivar esto de los abortos a la carta. Como de un estudio puede surgir que voy a tener un hijo síndrome de Down, entonces no me pueden legitimar a que yo aborte a ese niño, haciendo una selección natural de los seres aptos y los menos aptos, porque nos estamos arrogando el derecho de Dios. Bueno, después, entonces, como dice que el aborto es el mayor genocidio que existe en la humanidad. Y después también tenemos que decir que en caso de violación, esto es importante, también hay que decir lo siguiente, que en caso de violación está la opción de la adopción antes de que matar a un inocente, porque ese inocente, esa persona indefensa, no tuvo participación en las circunstancias en las que se dio la violación. Bueno, vamos a ver. Y ahora vamos a ir a la bolilla 4. Bueno, en la bolilla 4 vamos a empezar así como selección, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, hemos seleccionado 3 enfermedades de transmisión sexual que son las que figuran en el práctico. Tenemos a la clamidia, tenemos a la gonorrea y tenemos a la sífilis. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. Y es una enfermedad de transmisión sexual que no manifiesta, se manifiesta síntomas leves, a veces hasta no se pueden llegar a notar, y sobre todo afecta a las mujeres. O sea, afecta más a las mujeres que a los varones porque puede causar infertilidad. ¿Dónde se aloja? Bueno, ¿qué puede provocar? Bueno, se aloja en el útero, en el cuello del útero, en el recto y en la garganta. En el hombre se aloja en el pene. Bueno, después tenemos la gonorrea. La gonorrea también es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad, se reproduce, entonces es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que se reproduce en zonas húmedas. Y se alojan también en los genitales, en el ano y en el recto. Genitales, ano, recto, el otro también genitales, ano, recto, y se aloja en zonas húmedas. Y después tenemos la sífilis. La sífilis también es una enfermedad causada por una bacteria. La sífilis lo que tiene que es pura y exclusivamente se transmite por el contacto con una persona infectada. Y provoca tanto en el hombre como en la mujer una ampolla que supura. Esa ampolla se le llama chancro. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Bueno, también dentro de esta misma unidad tenemos la teoría del género. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la teoría del género? Bueno, cambiar los roles del hombre y de la mujer en la sociedad, primero. Después, destruir a la familia. Entonces, cambiar los roles del hombre y la mujer en la sociedad. Destruir totalmente a la familia. Promover la libertad sexual y obviamente que se trata de una revolución anticristiana, ¿no? Destruir a la familia y negación de la sexualidad. O sea, negar la sexualidad, que digamos que la sexualidad no es algo natural, sino que la sexualidad para la teoría de género es una construcción social. Entonces, al negar la sexualidad, determinan que es el rechazo, es negar la propia sexualidad, porque supuestamente la mujer no nace, sino que se hace. Eso lo dijo Simone de Beauvoir. Entonces, cuando dice mujer nace y no se hace, mujer se hace y no nace, entonces se está rechazando la propia sexualidad. Y entonces, ¿qué es lo que se está negando? Se está negando la sexualidad. Se está negando la sexualidad, porque la sexualidad está en el alma del ser humano. El alma es la forma del cuerpo, o sea, según la teoría anterior. El alma es la forma del cuerpo, es lo que le da forma al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El alma, dentro de nuestra alma también, nosotros nacemos con un determinado sexo.
y dentro de nuestra alma está nuestra personalidad, porque la sexualidad es lo que le da la característica de la personalidad. Por otro lado, tenemos que entender que la sexualidad también es una donación, está conforme a un plan divino. O sea, Dios en el momento de la creación, en el momento de la fecundación, ya nos da una misión, o sea, que es desarrollarnos. Y ya desde el primer momento se determina cuál es nuestro sexo. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa, que la sexualidad es un acto, la sexualidad es parte de la afectividad y es un acto de donación de uno mismo hacia el otro, donde se produce una entrega total y absoluta, donde uno se sale de sí para estar en el otro y formar parte, formar uno solo. Por eso ese fin unitivo que cumple el acto sexual y el fin procreativo. Bueno, después tenemos a la procreación, o sea, todo lo que tiene que ver con la procreación artificial. Bueno, ¿qué tenemos que decir primero con la procreación artificial? La procreación artificial salen embriones y esos embriones tienen vida, son una persona por nacer. Entonces, como son una persona por nacer, hay que respetar su dignidad y su identidad, porque son un nuevo ser y no son objeto de los padres o de los técnicos del laboratorio. Primero. Entonces, por eso es una identidad, tiene identidad, o sea, el embrión tiene identidad, tiene dignidad, debe ser respetado su desarrollo conforme a un plan divino. Entonces, hay que defender el derecho a la vida en todas sus facetas, entonces hay que defender también la integridad de los embriones. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se considera que es ilícita, o sea, es inmoral, todas aquellas, o sea, por eso consideramos que son ilícitas, que son inmorales, todas aquellas investigaciones sobre los embriones. ¿Por qué? Porque están atentando contra la dignidad del embrión. ¿Qué pasa? Después, por otro lado, tenemos los embriones, gracias a estas técnicas de reproducción asistida y sobre todo la fecundación in vitro, que tienen varias etapas, lo que se está haciendo, gracias a estas técnicas, lo que se está haciendo, el ser humano, sobre todo los técnicos, se están arrogando el lugar de Dios y están haciendo una selección artificial de la naturaleza, porque porque se eligen los embriones más aptos para procrear y el resto o se los congela o se los desecha. Entonces, ¿qué pasa? Además, por otro lado, se está interfiriendo en lo que es el orden natural. ¿Por qué? Porque se están manipulando los embriones. O sea, estamos manipulando embriones, estamos poniéndole otras sustancias, haciendo que esos embriones sean viables y se está haciendo fuera del vientre materno, que es su lugar natural. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El embrión humano es una persona por nacer y debe ser respetada su dignidad. Bueno, después por otro lado, ¿qué dice? ¿Cuál es que el objeto? Acá también tenemos un juicio moral con respecto a la procreación artificial, que su objeto es inmoral. Ya el acto en sí es inmoral. ¿Por qué? Porque está separando el fin unitivo que tiene el matrimonio. Porque tiene que ser ese niño, tiene que ser un producto de un acto sexual dentro del matrimonio. Y con la procreación artificial lo que se está separando se está separando ese acto. No hay un acto sexual porque interviene un tercero, que es el técnico del laboratorio. Y después tenemos que decir otra cosa, que también tiene que ver todo con lo mismo, que el ser humano no es, o sea, hay que tenerlo en cuenta esto, que el ser humano no es un objeto de investigación, no, es un sujeto, tiene dignidad, tiene identidad, entonces no puede ser objeto de investigación y de manipulación y de desecho. Bueno, por otro lado también tenemos que decir que, por ejemplo, si hablamos de un banco de esperma, hay bancos de esperma, también hay donación de embriones, banco de esperma, donación de embriones, clonación, todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Con el banco de esperma puede haber mucha confusión de paternidad. ¿Por qué? Porque puede haber varios hijos del mismo padre que no lo saben. Después, también tenemos que el tema de las células madre también es inmoral. ¿Por qué?
porque se están trabajando con embriones y se matan embriones para salvar otra vida, y eso tampoco atenta contra la moral. Bueno, después tenemos las técnicas de reproducción asistida. Bueno, hay distintas técnicas de reproducción asistida, pero la única reconocida por la Iglesia es la que se utilizan los métodos naturales para ayudar a que se dé esa procreación, o sea, manejando los métodos naturales del día de fertilidad, etc. Pero no se aceptan aquellas técnicas que traigan como consecuencia la disociación del acto sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay que respetar la dignidad del acto sexual. La fecundación, lo que tenemos que decir es que se los puede ayudar a los cónyuges a tener un hijo, pero no se los puede reemplazar en el acto sexual. Porque la fecundación, tenemos que tener en cuenta una cosa, que la fecundación es un don que Dios nos dio. Ser fértiles es un don que Dios nos dio. Y si no somos fértiles es porque Dios no quiso que tengamos hijos, no determinó que tengamos hijos. Entonces, el acto sexual, la fecundación, tiene que provenir de un acto sexual que se realice en el marco del matrimonio. Y ese acto sexual es único, es indelegable, no puede ser sustituido por un técnico de laboratorio en una probeta. Bueno, después también tenemos que decir, o sea, no se puede sustituir el acto, no se puede sustituir, en la técnica de reproducción asistida, depende de cuál sea, pero no se puede sustituir el acto sexual, porque está fallando el fin unitivo, que es la donación mutua de los cónyuges, falla el fin unitivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tampoco, por eso, porque falla el objeto para el cual fue creado el acto sexual, que es la unión y la procreación. Se están separando porque se está poniendo procreación por un lado, pero sin unión. Entonces se está separando los fines del acto sexual. Y es inmoral, ¿por qué? Porque hay que respetar la dignidad del acto sexual. No se puede reemplazar el amor, que hay un acto conyugal para tener un hijo, con un técnico de probeta. Y después también otra de las críticas que se hace es que el hijo no es un objeto, no es propiedad de los padres, ya sea para decidir si ese hijo viene o no viene, como ya sea para satisfacer el capricho, la ansiedad de ser padres, cueste lo que cueste. Bien. Bueno, ahora vamos a ir a la comparación entre, entre lo que dice la ley 26.150 y cómo se afronta la ESI en la educación formal y cómo se afronta la ESI en las escuelas confesionales a través de la educación para el amor. Bueno, la ESI tiene contenidos específicos, se educa principalmente se educa a través de talleres, y los temas son embarazo adolescente, salud sexual y reproductiva, violencia de género, maltrato infantil. Bueno, y también la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Sus recursos didácticos son los talleres en sí, que se forman en un horario determinado, diferente, transversal, con más de un profesor, y tienen láminas, folletos, viñetas, enlaces web, recortes y historias y testimonios de personas. Eso es lo que tiene. Bueno, otra de las formas de abordarlas a través de la transversalidad, porque se dan contenidos en ciencias sociales, en ciencias naturales y en lengua y literatura. Y hay todo un currículum que está en la ley. Bueno, después tenemos aquí lo que se proponen también es, a través de la ESI, de los cuadernillos, es promover la participación de los padres. Por eso también se proponen reuniones y talleres fuera del horario escolar, donde se les informe a los padres, se les dé participación para que coadyuvuen a la educación de sus hijos a fin de preparar a su maduración sexual para el futuro, para sus relaciones futuras. Después también los talleres se promueven que se hagan
con varios cursos juntos, con varios grados juntos, o sea, sin que estén separados, que se hagan todos juntos, eso también es importante. Bueno, eso es lo que busca. Bueno, después tenemos a la educación para el amor. Bueno, la educación para el amor, su base fundamental es la formación para la afectividad. Es una formación integral y sus contenidos son antropología teológica, biología, psicología, sociología. Bien, por eso es integral. Otra de las bases es respetar. Otra de las bases que tiene es el respeto de la gradualidad etaria, o sea que se vaya respetando las edades y las etapas de maduración. Tiene recursos didácticos. Los recursos didácticos son libros desde los 8 hasta los 18 años, distintos libros para las edades. Tiene DVD, tiene láminas, tiene una página web específica que es una educación gratuita para la sexualidad, para los adolescentes, y tiene guía, capacitaciones continuas, y tiene guías para los padres y para los docentes. Bueno, dentro, ¿qué se les enseña? Bueno, se les enseña el valor de la castidad y de la virginidad para evitar todos los problemas que trae la sexualidad. Entonces, por eso, con ese fin, se les enseña a los niños el dominio de sí mismos. Y eso tiene que ver, o sea, el dominio de sí mismo. Se le enseña a los niños el dominio de sí mismo para poder practicar la castidad. Y eso tiene que ver con una educación gradual en virtudes, donde desde pequeños se les vaya enseñando distintas virtudes que hacen a la formación integral de la persona. Por ejemplo, la virtud del orden, del respeto, de la disciplina, del pudor, de la modestia, de la fortaleza. Es como que son unas cuantas virtudes. Bueno, y ahora vamos a la ley. Bueno, la ley promueve que se trate de una educación de calidad. Tiene que ser una educación de calidad, tiene que ser una educación obligatoria para todos los ámbitos de la educación argentina, y propone que en cada escuela tiene que diseñar, o sea, cada escuela tiene que incluir en su proyecto educativo institucional, en el proyecto educativo en el PEI, tiene que incluir los contenidos de esta ley, o sea, los lineamientos de esta ley, y tiene que adaptarlos a su contexto y al ideario institucional. En ese sentido, siempre y cuando se cumpla la ley con todos esos factores biológicos, psicológicos, actitudinales, procedimentales. Entonces, siempre y cuando se respeten todos los lineamientos de la ley, está bien. Bueno, después, otra de las cosas que también tiene que hacer cada escuela, según la ley, es adaptar, de diseñar y adaptar, diseñar y adaptar propuestas didácticas para, conforme a las edades, conforme a la franja etaria. O sea, no se puede dar lo mismo a un adolescente que a un niño de 5 años. Bien, y después también, después también otra de las cosas que propone es el seguimiento del cumplimiento de esta ley, evaluaciones y capacitación docente continua, y también la inclusión en los programas de formación docente de una materia específica, o sea, hacerla curricular, que se llame ESI. Bueno, ¿y cuál es la conclusión? Bueno, mi conclusión personal es que los cuadernillos no piensan en las necesidades psicológicas de los niños, ni tampoco en sus etapas evolutivas. ¿Por qué digo que no piensan en sus necesidades psicológicas? Porque lo único que hay en las escuelas son talleres, y esos talleres solamente van directo a la sexualidad, a la genitalidad libre. Entonces no piensan en necesidades psicológicas, no tienen una formación antropológica, y después también no respetan las edades, porque muchas veces los talleres se hacen todos juntos. Bueno, después entonces también el contenido no es integral. Tampoco, otra de las cuestiones que tampoco se está respetando, el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. O sea, decidir cómo educar a sus hijos
cuál es el contenido que se les va a informar, que se les va a dar, porque el Estado está supliendo a los padres en este sentido. Después también otra de las críticas que se le hacen es que se trata de una educación fragmentada, donde solo importa la prevención, la salud reproductiva y la sexualidad libre. Bueno, o sea, informar sobre los genitales y la sexualidad libre. Pero no tienen contenidos ni de antropología, ni de psicología, ni tampoco enseñan cuál es el significado de la familia.